pues yo a México le reconozco que me permitió tener una formación universitaria, ¿no? Y ser alguien desde el punto de vista académico, que no es tan fácil en ninguna otra... O sea, en Estados Unidos no es posible, a menos que tengas un estado económico como privilegiado, que hagas una carrera universitaria, ¿no? Sí. Entonces... Pero ahora te voy a preguntar eso y ya lo vamos a seguir contando, ¿sí? Sí. Porque eso me importa mucho. Te voy a preguntar cosas muy sonzas, en principio, pero que ya sé, pero que me gusta que vengan aquí. Tu nombre completo. Jorge Rosquillas. Vamos a poner este ladito. Vamos a poner la silla, espera. ¿Puedo usar esta sillita? Claro. Esta. Claro. Claro, ay sí, perdóname. No, es que... Ay, Dios. No, sí, ya. Si quieres, sí, No, está perfecta. Sí, es lo que estaba yo pensando, que no tenía dónde ofrecerte. No, está perfecto así. Porque si te sientas ahí luego no vas a poder salir. Si te sientas ahí luego no sales. Sí, pero sobre todo porque así te está dando buena luz y eso. Bueno. Está perfecto. ¿Es Jorge Rosquillas? Navarro. Y realmente sería Noya. Noya, ¿verdad? Porque Antonio, el otro día que oí una entrevista con Antonio, decía Antonio Rosquillas Navarro. Dije, no, pues no puede ser otro más que Toño, ¿no? Mi hermano. Pero el Navarro vino porque mi abuelo materno estaba en el campo de Argeles Sumer, y el Papa Patricio ya había salido. Y para firmar los papeles de salida, mi madre tenía que ser hija de alguien que estuviera ahí, y fue hija de Patricio, ¿no? Entonces, todos son Fernández Navarro. Eran Fernández Noya. Fernández Noya. Vamos a empezar así un poco por de dónde eran tus abuelos de ambos lados. Sí, mis abuelos maternos, la yaya Nia de Sevilla, y mi abuelo Antonio Noya de Yel, de Barcelona, de Río de Cañas, de Gerona, natural de Río de Cañas. Y el Avi Jaume, por parte de mi papá, ese es catalán, es de Barcelona directamente, igual que la yaya la Violeta, Adelaida Bou Canalda. Y de ahí para atrás todos son catalanes. Por el lado de la yaya, mi bisabuela, no sé de dónde era la yaya Enriqueta, pero me imagino que era de Sevilla o algún lugar así. Bueno, y ¿por qué vinieron a México? ¿Quiénes primero fueron los que vinieron a México? Bueno, llegaron a México en el 44, como producto de la derrota, ¿no?, de la guerra contra el fascismo. Mis abuelos habían tenido parte muy activa en la CNT-FAI, por las dos familias, y cuando ya las fuerzas de Franco empiezan a entrar en Barcelona, pues ellos empiezan, mi madre, sus hermanos, mi yaya Enriqueta, creo que mi abuela también, cruzaron en una carreta donde había sandías que se estaban exportando a Francia, ¿no? Mi tía Pepi, la hermana de mi mamá, ella cruzó los Pirineos de noche. Mi padre y mi abuelo y mi yaya Adelaida, ellos cruzaron antes, y antes vinieron, y salieron antes, en un viaje directo a América, mientras que mi madre y mi abuela, mi abuela pues, y mi abuelo, la familia Noya, Fernández Noya, ellos tuvieron que quedarse
cosa de 2 años en El Paraíso, en Santo Domingo. Imagínate, ¿no? Sí. Salir de una España, de una Europa que está envuelta en guerra, y de repente llegas a la isla dominicana, y a Constanza, al campo, a la vida libre, andar recorriendo con los demás chamacos, a que te correteen puercoespines, a subir árboles. Esa fue una época fabulosa para mis tíos y mi mamá. Y de ahí, a los 2 años, hicieron otra parada en Cuba. El Avi Patricio decía, y tal vez Patricio, mi tío, esté en desacuerdo, pero el Avi Patricio decía que como venía gente de la CNT, de la FAI, gente anarquista y sindicalista de corazón, aquí los sindicalistas ya no tan saludables de México veían la manera de cómo poder parar la llegada de los sindicalistas, porque iban a haber muchas cosas que no podían explicar. Por eso hubo según mi abuelo, ¿no? Un retraso de casi de 4 años en cruzar el Atlántico. Mi abuelo, por el lado Rosquillas, ese sí llegó muy bien a Veracruz. ¿En qué barco te acuerdas? Ellos no. Tu abuelo Rosquillas. Mi abuelo Rosquillas no me acuerdo en qué. Es que mi abuelo Rosquillas era de muy pocas palabras. Un día le pregunté, oye, Adi, ¿tú cómo eras chamaco? Yo era muy obediente. Y párate ya, ¿no? Por si sirve la didáctica. Sí, entonces, ¿no? El que me platicaba mucho de su vida era el abuelo Antonio Noya. Es decir, me platicó. Porque según tengo entendido, el abuelo Noya y el abuelo Patricio estuvieron en el campo de concentración juntos, ¿no? Sí, en Argelès-sur-Mer, sí, los dos cruzaron juntos, pero el Papa Patricio se las ingenió para salir antes. Y mi Avi, el Avi Antonio, ese nos platicó. Yo desde que tengo uso de razón sé que estuvieron en un campo de concentración, pero mi abuelo Antonio nunca me planteó las cosas como en los rojos de ultramar. Cuando leo los rojos de ultramar digo, bueno, es lo mismo, pero en drama, porque mi abuelo me lo platicó lo mismo, pero en comedia. O sea, yo de Argelès-sur-Mer lo más que sabía era que había un ratoncito que se lo comió el gato de un guardia y que mataron al gato, ¿no? Y que tenía mucho frío en las noches. Que mi abuelo se iba a cortar pinos. Bueno, si lo veo ya desde el punto de vista de los rojos de ultramar, pues sí, mi abuelo Antonio se fue a cortar árboles porque era una opción para tener ciertas prerrogativas. Pero igual sus compañeros amanecían muertos. Por supuesto. Y la disentería estaba pululando y las condiciones eran dramáticas, pero mi abuelo Antonio siempre me lo platicó desde un punto de vista muy amable, hasta decepcionante, diría yo. Sí. Un día le pregunté, oye, Adi, ¿tú en la guerra mataste a alguien? Y ella tendría hace 8 años, ¿no? Y digo, oh, sí, a un pino. A un pino. No, eso no cuenta, ¿no? Pero se hablaba muy poco de la guerra. ¿Y el Avi Patricio tampoco hablaba de...? El Papa Patricio, yo casi no viví con él porque me fui a Tijuana. Pero me hizo una idea muy clara de quién era el Papa Patricio en el 68, en pleno movimiento estudiantil. En las noticias de Zabludovsky sale que una pareja, un norteño y una muchacha regordeta, creo que utilizaron, tomaron un avión y lo raptaron a Cuba. En las noticias de Zabludovsky. Entonces, inmediatamente
2 más 2 son 4. La tía Yanía dice, esas son Susi y Jorge Calderón, que se han robado un avión a Cuba. Entonces se mete al cuarto donde estaba el Eladio Patricio, y entonces el Eladio Patricio, que normalmente estaba en su camarote, no salía, nos llamó, despertó, y empezó a coordinar toda una... A ver, estos chicos se han ido a Cuba, al rato vamos a tener aquí a la policía, no tenemos que caer en contradicciones. Y revivió el hombre. O sea, yo lo vi. David Patricio había sido marino, ¿no? Él era marino, pero pues, de él le viene la depresión a mi tío. Y pues se pasaba largas temporadas en su camarote, ¿no? Llegaba del trabajo, se metía al camarote, y un buen día salía del camarote muy contento, con regalos. Y yo lo traté muy poco. Porque yo llegué en el 69, el 68 y murió en el 69. Claro. Sí. Entonces, digamos, parte de la familia, todos llegaron al distrito, primero a la República Dominicana. Por el lado de mi mamá, primero a la Dominicana, luego a Cuba, luego a Puebla y luego al DF. Ah, ok. ¿Y del lado de tu padre? Al DF directo, pero fueron a Puebla también. De hecho, mi mamá y mi papá se conocieron en Puebla. Ah, mira. Bueno, ya se conocía, pues, pero se reconocieron acá, en Puebla. Porque tu abuelo Rosquilla salió en el periódico que llegaba, ¿no? No sé. Yo creo que salió en el periódico porque tendría algún puesto, tal vez. Mi abuelo, era coordinador de transportes en Barcelona durante la guerra. Pero no sabía yo que había salido en el periódico. Era un sindicalista de hueso colorado, y pero muy escaso de palabras, muy corto. Yo nunca profundicé con él nada. ¿Y tú sabes si tuvo relación con el sindicalismo mexicano, digamos, el que de entonces era...? Era el del... Estoy tratando de acordarme el nombre. Hablaba muy mal mi abuelo de ese señor, que luego fue del Partido Unido, ¿cómo? El PAN. Toledano. Lombardo Toledano. Lombardo Toledano. Hablaba muy mal de Lombardo Toledano, el abuelo. No tenía una buena opinión del sindicalismo mexicano. No, pero no sé si tuvo alguna relación más allá de alguna toma de café, ¿no? Entonces luego ustedes se van a Tijuana. En 1900... ¿Tu familia, que es tu padre, tu madre? En 1957 nos vamos a Tijuana porque mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío Elenio, de Acapulco, agarró una chamba como marinero en un yate. Con ese yate llegó a San Francisco, y de San Francisco bajó, se quedó un tiempo como lavaplatos en San Diego, luego lo pepenó la policía migra, pero eran muy amables en aquellas épocas. Lo metieron en un avión y lo mandaron a Chihuahua. Entonces de Chihuahua él se fue hasta Tijuana, y entonces mandó un telegrama que estaba en Tijuana, y mi yaya, mi yaya Yanía, muy angustiada porque no tenía noticias de su hijo, Elenio, pero de que tenía el telegrama de que estaba en Tijuana, un buen día decidió irse a Tijuana sin más, sin saber dónde vivía Elenio, ¿no? Sabiendo que vivía en Tijuana nada más. Y que trabajaba en la Ford. Entonces ella se embarcó en 3 Estrellas de Oro, llegó a Tijuana, de Tijuana preguntó por la Ford, entonces Elenio nomás decía, pero mamá, ¿cómo es que llegaste? Entonces mi yaya parece ser que habló muy bien de Tijuana y de las posibilidades de poner un negocio, y mi padre le pidió prestado un dinero a mi abuelo, y mi padre llegó primero
a Tijuana en el 56, Ujú, puso una panadería que se llamaba Jorge Violeta. ujú, Ahí llegamos nosotros, yo de 7 años. ujú. Ahí nació mi hermana y mi hermano Toño no había nacido en México, pero llegó de meses a Tijuana. Ujú. Tijuana era un lugar polvoriento, ¿no? Pero muy bonito ahora con él. Sí. Vamos a retroceder un poquitito nada más porque tu madre ha escrito un libro muy estupendo de sus recuerdos. De lo que me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama? De lo que me acuerdo. Lo que me acuerdo. De su estancia, por ejemplo, en la República Dominicana, que según cuenta parece que el Avi Patricio, como la experiencia que tenía de marino, pensó que se deberían subir mejor tierra adentro un poco, porque la tierra de abajo era como más insalubre, digamos, ¿no? Sí, se dice, sobre todo Patricio, mantiene la hipótesis de que el Avi Patricio se quería ir a las alturas, Constanza está como a 2.500 metros, para huir del paludismo, pero Jordi acaba de estar ahí en Constanza, hace 15 días estuvo ahí.